Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Hugo Wilder Castro Román, integrante de la carrera de Derecho de la asignatura de Derechos Humanos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la defensa de los derechos humanos. ¿Qué implica la defensa de los derechos humanos en la actualidad? Se trata de derechos que garantizan la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos y todas en los asuntos públicos. Ya que vivimos en un país democrático, debemos llegar al bien común. Debido a eso, es de vital importancia acatar las normas y leyes para llegar a una buena convivencia con nuestra sociedad. De tal modo que debe empezar por nosotros mismos, dando ejemplo y así respetar a nuestro prójimo y disfrutar de los derechos que tenemos. Las normas son importantes en la sociedad, tanto para niños como para adultos, porque controlan las conductas que pueden ser destructivas para los demás y mantener el bienestar de la población en general. En algunos momentos es incluso complicado no infringir ninguna norma y actuar como la sociedad espera que actuemos. Considerando las 5 acciones del Estado: prevención, defensa, garantizar, sancionar y restituir los derechos humanos. La obligación de prevención es una obligación dirigida a los agentes estatales en el marco de sus respectivas funciones para crear el marco jurídico y la maquinaria institucional necesarios para prevenir las violaciones a derechos humanos cometidas por particulares. Esto supone también la creación de dos formas organizacionales distintas: aparatos de prevención y algunos mecanismos de exigibilidad. Se debe pensar en aparatos de prevención y mecanismos de exigibilidad relacionados con posibles violaciones cometidas por particulares. Estamos frente a una conducta positiva del Estado, quien debe desplegar múltiples acciones con el fin de proteger a las personas de las interferencias provenientes de particulares y de agentes estatales. Sin embargo, debe tenerse precaución porque diversas acciones estarán relacionadas con la obligación de proteger los derechos humanos, pero a partir solo de algunos aspectos institucionales. Para poder identificar esos puntos de conexión es importante que se tenga en mente el objetivo principal tanto del aparato como del mecanismo creado para proteger los derechos humanos, la prevención. Es importante no confundir las obligaciones de garantizar y de proteger los derechos humanos, en especial porque ambas implican la creación de maquinarias institucionales en las obligaciones de proteger el objetivo principal de la maquinaria, creada para prevenir las violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares o por agentes estatales, es decir, crear las condiciones para impedir las violaciones. La obligación de prevención. El Estado deberá realizar acciones para cuidar que las personas no sean privadas de la vida por otros particulares. El artículo 15 a la vez señala que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. Y en que particular las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en las familias como en la sociedad. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y
generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Obligación de la defensa. La obligación de garantizar no solo tiene el objetivo de mantener el disfrute del derecho, sino también el de mejorarlo y restituirlo en caso de violación. Fundamentalmente se trata de una obligación que exige la conducta positiva del Estado para asegurar la realización del derecho. La obligación de garantizar los derechos es la más compleja en los términos de la conducta positiva que se requiere de los órganos estatales, porque implica una perspectiva global sobre los derechos humanos en el país. En tanto se trata de asegurar la realización de los derechos humanos para todas y todos. Se hace necesario planear, establecer metas, crear mecanismos de control, entre otras actividades. La de garantizar tiene por objetivo realizar el derecho y asegurar todas y todos la habilidad de difundir de los derechos. Por ello, requiere la remoción de todas las restricciones a los derechos y la provisión de los recursos o la facilitación de las actividades que aseguren que todas las personas sean sustantivamente iguales en cuanto a su habilidad para participar como ciudadanos, ciudadanas plenas en una sociedad. En este sentido, la obligación de garantizar implica, en palabras de la Corte, el deber de los estados, partes de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de los cuales se manifiesta. El ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre pleno ejercicio de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU en 1948, adoptada y proclamada por resolución 217, párrafo 3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 10 de diciembre de 1948, establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como esta de razón y coincidencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1. Que todo individuo tiene derecho a la vida, libertad y a la seguridad de su persona. La obligación de garantizar. Es deber del Estado específico de investigar y sancionar toda situación en la que se haya vulnerado derechos humanos, ya sea por parte de agentes estatales o particulares que actúen con la exquisitencia o tolerancia del Estado. Es decir, este deber se mantiene cualquiera que sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, siendo incluso válido frente a particulares que actúen impunemente en menoscabo de los derechos humanos. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, adoptada en la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José de Costa Rica, entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. Bolivia la ha ratificado mediante ley del número 1430, que establece
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. La obligación de restituir a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos. La obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos contenida en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos recoge una norma consuetudinaria de derecho internacional según la cual, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, inmediatamente surge la responsabilidad internacional de este por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de esa violación. De esta manera, la reparación ordenada por la Corte imponen obligaciones de derecho internacional cuyo contenido no pueden ser modificado ni su cumplimiento suspendido por el Estado. Invocando para ello disposiciones de su derecho interno. Los modos específicos de reparar varían según el daño producido. ¿Por qué la defensa de los derechos humanos es una profesión de alto riesgo? Particularmente en América Latina, ser defensor de los derechos humanos es un trabajo peligroso al ser objeto de intimidaciones, amenazas, privaciones de libertad, detenciones arbitrarias y otro tipo de agresiones. A veces es la más pura esencia del acto cristiano. Se paga hasta con la vida misma. ¿Puede considerarse el factor pobreza como óbices para el incumplimiento de los instrumentos internacionales por parte del Estado? Los tratados no solo prohíben violaciones directas de los derechos humanos, sino también establecen la responsabilidad estatal por constituir progresivamente mejores condiciones para el disfrute de los derechos y por ello deben corregir las condiciones que impiden el goce del derecho a la salud, a la educación, a la información, a la privacidad, a un nivel de vida adecuado, condiciones laborales, participación y no discriminación. La inacción de los estados por superar las situaciones de pobreza configura una vulneración de los derechos en cuanto a quienes viven en situación de pobreza, ven vulnerados al menos todos los derechos mencionados. Eso es en cuanto quería mencionar de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención.